Bueno, ahora sí, arrancamos. Esperen que le pongo la pantalla a ustedes, así la ven. Y me pongo para que me miren a mí también. Ahí estamos. Bueno, ahí ven el PowerPoint. Díganme así. Sí, profe, se ve. Bueno, Sí. logrando y arrancamos. Bien. Perfecto. Bueno, Profe, ¿puede admitir a Luciano? a ver. Sí, ahí está. Luciano Ponce. Ahí está. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? De arrancar. Dale. Me quedó una duda si las planillas del RGRL se firman en todas las hojas o al finalizar nomás. No, al finalizar. Al finalizar hay un espacio donde firma el responsable de la empresa o si tiene un servicio de seguridad y higiene habilitante, lo firma el servicio también. Pero al finalizar el formulario. Ah, listo, gracias. Por nada. Bueno. Bien, acá habíamos dejado entonces. Arrancamos ahora las empresas que tienen la obligación de contar con un servicio de seguridad y higiene. Bueno, algo me dijeron que habían visto en seguridad con Marcela, así que esto va a ser a modo de repaso. Recuerden que el decreto, que es el 1338 del año 96, donde en el artículo 14 dice, ese decreto te regula la cantidad de horas del servicio de seguridad y higiene, y en el artículo 14 pone una por una quiénes son las empresas que están exceptuadas de contar con un servicio de seguridad y higiene. Entonces, acá les voy a ir nombrando una por una quiénes son qué tipo de empresas son las que no es necesario que cuenten en forma obligatoria con un servicio de seguridad y higiene. Estas empresas, vamos a ir nombrando una por una, son los establecimientos dedicados a la agricultura, caza, silvicultura y pesca. Silvicultura son las empresas que se dedican con el tema bosques y demás. Que tengan hasta 15 trabajadores permanentes. Si cuentan hasta 15, no es necesario contar con un servicio de seguridad y higiene. Ya si tienen 16, ya deberían contar con un servicio de seguridad y higiene. La clase pasada, si mal no recuerdo, Bárbara, no sé si era Bárbara o alguna otra chica, pero me preguntó o me dijo que habían visto algo de esto y me habían nombrado de lo que era trabajadores equivalentes, que lo vieron con Marcela. Bueno, vamos a repasar un poco esto, porque acá estamos hablando de 15 trabajadores y siempre se refiere a trabajadores equivalentes. Los trabajadores equivalentes sería el resultado de hacer la suma de los trabajadores en forma operativa, los operarios normales, comunes, más la mitad de los trabajadores administrativos. Eso sería el total. Serían los que serían lo que llamamos nosotros trabajadores equivalentes. Vamos a hacer un breve ejemplo y sencillo. Si nosotros tenemos en una empresa 10 trabajadores administrativos y 10 trabajadores operativos, entonces, se la hago sencilla, es 10 operativos más 10 dividido 2, o sea, 5. Los trabajadores equivalentes para esa empresa serían 15, no 20. Físicamente serían 20, ¿no? Legalmente las nóminas serían 20 trabajadores, pero para el cálculo que el decreto 1338 dictamina, nosotros tenemos que contabilizar trabajadores equivalentes. Entonces, recuerden que siempre son los operativos más los administrativos dividido 2. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Otras empresas exceptuadas serían las explotaciones agrícolas por temporada. Cuando se hacen explotaciones agrícolas se refiere cuando hacen siembra,
el sembrado o cuando tienen que cosechar y demás, eso se hace por temporada y por ahí se demora, depende de lo que el cultivo y demás, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, este tipo de empresas también están exceptuadas. Los establecimientos dedicados exclusivamente a tareas administrativas de hasta 200 trabajadores. Acá sí hablamos trabajadores administrativos, no equivalentes. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente una empresa, un diario, digamos, de papel, ¿no? O también ahora que están los digitales, que tengan operarios, todos los trabajadores, esos serían administrativos, están sentados en una computadora o redactando o demás, pero siempre en un escritorio. Entonces, si esa empresa tiene hasta 200 trabajadores, no es necesario que cuente con un servicio de seguridad y higiene. Ya con 201, ya sí sería necesario. Siguiendo con las empresas exceptuadas, los establecimientos donde se desarrollen tareas comerciales o de servicios de hasta 100 trabajadores, siempre que no se manipulen, almacenen o fraccionen productos tóxicos, inflamables, radioactivos y peligrosos para el trabajador. A ver, un comercio, con tareas comerciales puede ser un negocio de ropa, pero obviamente no tiene que ser mega gigante, un shopping para tener más de 100 trabajadores, ¿no es cierto? Por eso acá dice siempre que no manipulen, almacenen o fraccionen productos tóxicos, inflamables, radioactivos, peligrosos para el trabajador. Ya, por ejemplo, una pinturería ya trabaja con productos inflamables, entonces ya no estaría exceptuada una pinturería. ¿Me explico? Productos radioactivos, bueno, ni hablar, ¿no? Pero todo lo que le puede llegar a generar un peligro para el trabajador, los artículos que se manipulen en ese comercio, si no, están exceptuados hasta 100 trabajadores. Otro de las empresas serían los servicios médicos sin internación. Una salita o alguna de estas sectores de la salud donde no requiera internación, tampoco es... Servicios territoriales. Claro, exacto. Esos serían casos que no necesitarían contar con un servicio de seguridad y higiene, ¿sí? Seguimos con la nómina, el listado. Bueno, acá se repite, los servicios médicos sin internación. Los establecimientos educativos que no tengan talleres. Por ejemplo, acá el colegio industrial es la escuela que tiene talleres, talleres de carpintería, metalurgia, soldadura, tornería y demás. Entonces, obviamente, para ese tipo de establecimientos educativos sería necesario, sí, contar con un servicio de seguridad y higiene. Para el resto, no es necesario. Los talleres de reparación de automotores que empleen hasta 5 trabajadores equivalentes. Hasta 5 no es necesario. Ya más de eso, sí. Bien. Los lugares de esparcimiento público que no cuenten con áreas destinadas a mantenimiento. Si ya requiere tener un tipo de mantenimiento alguno, sí, necesitarían contar con un servicio de seguridad y higiene. Fíjense esta frase que dice acá al finalizar esta filmina. Se debe destacar que las empresas que no estén obligadas a contar con un servicio de profesionales de seguridad y higiene, no las exime sin excepción del cumplimiento de las normas que especifica el decreto 351. ¿Qué significa con esto? Que por más que estén exceptuadas de contar con un servicio de seguridad y higiene, obviamente tiene que cumplir con todos los puntos que marca el decreto 351, reglamentario, ¿no es cierto? El hecho que no tenga que contar con un servicio de seguridad y higiene no significa que pueda hacer lo que se le antoje, ¿no? Va a tener que cumplir con cada una de las normas que están estipuladas en el decreto 351. Bueno, y hablando del decreto 351, acá en esta tabla es la que figura en el decreto 1338 que hablábamos hasta hace un ratito. Fíjense que tiene en una columna
cantidad de trabajadores equivalentes, que fíjense que va de 1 al 15, 16, 30 y así sucesivamente, trabajadores equivalentes, repito, equivalentes. Y fíjense que a un costado, al costado derecho, tenemos 3 columnas, columna A, B y C. Las columnas se referencian los capítulos que estarían tomándose en cuenta en el decreto 351 de la empresa que estamos evaluando, ¿no es cierto? Acá lo que estamos tratando de determinar es la cantidad de horas profesionales de servicio de seguridad y higiene que requiere esta empresa en particular. Entonces, lo que uno tiene que entender, si tomamos la columna A, B o C, es que si al menos un capítulo, fíjense que la columna A dice capítulos 5, 6, 11, 12, 14 y después del 18 al 21 del decreto 351. Ahora, espérenme que yo me voy a ir de este PowerPoint y les voy a mostrar, esperen un cachito, y les voy a mostrar justamente el decreto 351. Esperen que lo busco porque yo lo tenía abierto, pero tuve que reiniciar la computadora, se me cerró, mientras lo voy buscando. Decreto, resolución y decretos, decreto 351, acá está. Bien, mientras lo va abriendo, les comento. El decreto 351 está dividido en varios capítulos, del 1 al 5, por eso en la tabla que les acabo de mostrar, empieza desde el capítulo 5 en adelante. ¿Por qué? Porque del 1 al 4 o 5 inclusive, todas las empresas tienen que cumplir con con cada uno de los puntos que marcan esos capítulos. A ver, acá está, ahora sí. Bueno, acá les voy a ir mostrando, este es el decreto 351 que creo y espero que ya lo hayan empezado a leer algunos de ustedes, porque, como les dije en una de las primeras clases, esto es el ABC. Desde acá, desde el primer año hasta que finalicen, lo vamos a utilizar este decreto. Bueno, como verán, voy pasando el capítulo 1, habla sobre las condiciones del establecimiento en sí, donde se desarrollan las tareas. Esto léanlo, no me voy a detener en esto, porque habla todos estos 7 capítulos sobre las condiciones del establecimiento. Después, del capítulo 2, ya empieza a hablar sobre las prestaciones de medicina e higiene y seguridad. Fíjense el capítulo 2 y el capítulo 3. Todos los artículos, 16, 17, 18, 19, 20, sigo. Esto lo vamos a ver ahora en el decreto 1338, lo que en la tabla que le estoy mostrando, y sigo hasta el capítulo 6. No, este es el 4, perdón, 6. Lo paso por arriba hasta el capítulo 5, acá está. El capítulo 5 habla sobre el proyecto, instalación, ampliación y acondicionamiento también del establecimiento en sí. Esto lo tendrían que leer. Habla, fíjense, a ver, los locales sanitarios, el artículo 47. Me detengo acá como para que ustedes vayan tomando referencia lo que habla cada capítulo. Fíjense que habla cómo debe estar dispuesto un sanitario, un baño, y lavabos, duchas con agua caliente y fría, retretes individuales, que, bueno, cómo deben estar construidos, mingitorios, y así con todas las condiciones. En todo predio, en el artículo 48, donde se trabaje, existirá el siguiente servicio mínimo sanitario. Un retrete construido con mampostería, techado, un lavabo, una ducha con desagüe, y así con todo. Y acá fíjense en el 49 es un poco más específico. Cuando el total de trabajadores no excede de 5, habrá un inodoro, un lavabo, una ducha con agua caliente. Cuando el total exceda de 5 y hasta 10, habrá
por cada sexo, un inodoro, un lavabo, una ducha con agua caliente, y así sucesivamente. Esto me detuve acá para comentarles algunos artículos, pero fíjense la importancia de que ustedes vayan leyendo esto y se vayan familiarizando. ¿Por qué? Porque fíjense que depende también la cantidad de trabajadores, cómo deben ser las instalaciones de esa empresa, cuántos, como decía ahí, cuántos inodoros debe tener, tiene que tener uno para cada sexo, ya a partir de los 5 trabajadores. Así que fíjense cómo va variando en función a la cantidad de trabajadores. Bien, y acá arrancamos con el capítulo 6, que habla sobre la provisión de agua potable. ¿Recuerdan? A ver, vamos a volver a la tabla. Ahí estamos. Ven que en el capítulo A incluye 5, 6, ¿no? Y en todos incluye el 5 y el 6. O sea que todas las empresas tienen que cumplir con los capítulos 5 y 6 siempre, o sea, del 1 al 6 siempre. Ahora, si la empresa donde yo estoy analizando esto tiene riesgos que están incluidos en el capítulo 7, y me fui a esta tabla para que ustedes vean que el capítulo 7 no figura en la columna A. ¿Ven que no figura en la columna A? La columna A habla que es el capítulo 5, 6, 11, 12. Figura en el capítulo, en la columna B y en la columna C. Entonces, ahora voy a volver. Profe, esas son las categorías. De eso hicimos un ejercicio en seguridad. Claro, esta categoría A, B y C. Categoría A, categoría. Claro, yo lo que les estoy explicando es para que ustedes tengan en cuenta cuándo se toma la categoría A, B o C, que es la columna A o B, B o C. Fíjense que vamos al capítulo 7, y el capítulo 7 habla sobre desagües industriales. ¿Tá? Y acuérdense que el capítulo 8 habla de carga térmica. Desagües industriales significa que si en el proceso que desarrolla la empresa se produce algún tipo de efluente industrial o algo, debería tener un tipo de tratamiento alguno y no largarlo así, y tampoco perjudique la salud de los trabajadores, esos desagües o esos efluentes industriales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el capítulo 7, desagües industriales, y el capítulo 8 habla sobre carga térmica. Que carga térmica, básicamente, se los resumo, es cuando trabajan en un ambiente o muy caluroso o muy frío. ¿Tá? Entonces, ya con esos dos factores, volvemos a esta tabla, y discúlpenme que voy y venga, pero justamente si estuviésemos en una clase normal, sería un poco más llevadero. Fíjense, el capítulo 7 está en B, pero el capítulo 8 no está en la categoría B. ¿Tá? Entonces yo le hago un ejemplo. Si una empresa tiene un horno industrial, ¿no? Y a su vez tiene desagües industriales, efluentes, que en el proceso larga un efluente industrial que lo tiene que tratar. O sea que tiene riesgos del capítulo 7 y del capítulo 8, ¿no? Entonces, esa empresa no cuadra para la categoría B. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tiene el 7, pero no tiene el 8. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, debería tomar la categoría C, que incorpora todos los capítulos del 5 al 21. ¿Está? ¿Por qué le hago este ejemplo? Porque cuando, si suponete no hubiese tenido carga térmica la empresa, o sea, no tiene un horno industrial, pero sí tiene desagües industriales, entonces ahí sí podríamos utilizar la categoría B. ¿Y por qué utilizar una sí y otra no?
y cuándo utilizar una. Fíjense que si utilizamos la B y tuviese 10 trabajadores equivalentes, la empresa tendría que tener o disponer de 2 horas mensuales del servicio de seguridad e higiene. ¿Está? Y si la empresa tiene un horno, o sea que tiene el capítulo 8, o el 9, o el 10, que no lo tiene el B, ya pasaría a tener el doble. O sea que a la empresa le saldría el doble, económicamente, si tiene que contratar un servicio, le saldría el doble. ¿Tá? Entonces, por eso tienen que tener especial cuidado cuando contabilizan o determinan qué categoría tomar. ¿Se entiende esto? ¿Alguno que no lo entienda, lo vuelvo a repetir o podemos dar otro ejemplo? Díganme, levante la mano o el micrófono, habiliten el micrófono. ¿Se entiende? Sí, profe, también lo vimos con Marcelo un poco. Buenísimo. Vuelvo al decreto 351 para mostrarles los diferentes capítulos y ya con esto les cierro el decreto. El capítulo 9 habla de contaminación ambiental. Cuando en el proceso industrial se desprenden humos, vapores o polvos, ahí podríamos llegar a tener una contaminación ambiental. Profe, Sí. perdón. Sí. Esteban creo que puso algo en el chat de lo anterior. No, me confundí nomás. No pasa nada. Ah, Bueno, Está bien, gracias. cualquier cosa habilitan el micrófono, porque yo por ahí el chat no lo sigo mucho, porque yo estoy a 2 pantallas. Bueno, el capítulo 10 habla sobre radiaciones. Entonces, en el capítulo 10 figura en la categoría C, pero no en la B. Radiaciones podríamos llegar a ser, cuando tenemos soldadura ya tenemos radiaciones. Entonces, un taller metalúrgico, al tener radiaciones con el efecto de la soldadura, ya cuadraría en la categoría C. ¿Está? Y no en la B. Entonces, un taller mecánico que tiene soldadura, ya directamente, al tener soldadura, ya va a la categoría C, porque radiaciones, que es el capítulo 10, solamente, para que admito a alguien, solamente aparece en la categoría C. Bueno, y así seguimos con el capítulo 11, que es ventilación, y el 12, ventilación y color, el 13, ruido. Una empresa que tenga ruido de cualquier, o sea, por encima de los 85 decibeles en una jornada de 8 horas, podría estar en la categoría C y en la B, porque la B ya desde el capítulo 11 al 21 ya los toma como riesgos de la categoría B. ¿Está? Bueno, y así con todos. No sé si ya están leyendo este decreto 351, pero si no es así, yo les aconsejo que comiencen a leerlo porque, como verán, si nos detenemos en algún artículo puntual de estos, son todos importantes. En algún momento lo vamos a utilizar. Aunque no crean, por ejemplo, no sé, hasta en radiaciones, podés llegar a tener radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, no ionizantes. Cuando van a una sala de rayos X, tienen radiaciones ionizantes ahí. Entonces, fíjense que cuando el día de mañana les toque analizar una empresa o una clínica privada que tiene el sector de rayos X, bueno, van a tener que leer el decreto 351 en la parte que dice radiaciones ionizantes. ¿Está? Así que por lo menos saben dónde ir a buscarlo. ¿Está? Bueno, volviendo al PowerPoint, esperen que yo tengo que volver a donde estoy. Ahí está. Bueno, hemos quedado en el cuadro. Y acá tienen, en esta filmina, tienen una breve descripción de
las categorías, o mejor dicho, los riesgos que toma cada categoría. Categoría C, B y A. Fíjense que acá, viendo esta filmina, quizás es más fácil para ustedes entenderlo. Una empresa que cuenta con carga térmica, o sea, que tiene un horno, ya por ejemplo una panadería tiene un horno industrial, ya sea a gas o a leña, lo que sea, ya está tiene el riesgo de carga térmica, entonces ya cuadraría en la categoría C. Supongamos que tienen iluminación, o por ejemplo instalaciones eléctricas, ahí está, instalaciones eléctricas que la mayoría de las empresas cuentan con energía eléctrica para el proceso, para trabajar y demás. Bueno, acá está en las 3 categorías, pero si esa empresa no tiene ninguno de los otros riesgos, directamente entraría en categoría A. ¿Se entiende? Bien, como me dijeron, no sé quién me dijo, con Marcela están haciendo ejercicios. Bueno, esos ejercicios le va a venir muy bien para ejercitarse en el caso para tomar estas decisiones, digamos. Bien, hasta acá, digamos, les comento lo que habla el decreto 1338 de servicios de seguridad y higiene y medicina laboral. En las filminas no mostré nada de medicina laboral, pero la medicina laboral tiene una tabla en el decreto 1338 que muy similar a esta, más chica, más corta, que habla de los 151 trabajadores en adelante. ¿Está? Entonces, hasta 150 trabajadores, el decreto 1338 dice que recomienda, o no es obligatorio contar con un servicio de medicina del trabajo. Si es optativo, dice. Entonces, si una empresa tiene 50, 70, 80 trabajadores, la empresa va a optar si es necesario o no contar con un servicio de medicina laboral. Un servicio de medicina laboral, para que ustedes entiendan para qué sirve, ¿no? ¿Para qué le sirve a una empresa contar con un servicio de medicina laboral? Bueno, si la empresa es chica, pequeña y no tiene muchos riesgos, o sea, primero y principal nunca está de más, ¿no es cierto? Pero también a uno es que tiene que evaluar los costos. Un médico laboral, imagínense los costos que le lleva a una empresa contratar un médico justamente para que lo asesore en cuanto a las enfermedades profesionales que les pueden ir originando a sus trabajadores. Entonces, el médico laboral lo que hace es como si fuese un preventista del punto de vista médico. Entonces lleva un historial de cada uno de los trabajadores que tengan exposición a algún agente, ¿no es cierto? Y puede llegar también a hacer algún tipo de capacitación específica sobre estos riesgos y qué efectos le puede desarrollar a la salud estar con exposición a estos agentes. Esto es un ejemplo que les digo yo, que de la tarea que desempeña un servicio de medicina del trabajo en una empresa, más allá de llevar ciertas estadísticas y de los siniestros o enfermedades que pueda llegar a tener. ¿Está? Y hablando de enfermedades y demás, hay un registro para el caso de que una empresa tenga exposición a un agente de riesgo, que se tiene que hacer en forma obligatoria y en forma anual todos los años. Ese registro, bueno, acá, perdón, pero me olvidé de actualizarlo. Acá figura el 15 de abril de cada año, vence el plazo anual para que los empleadores se inscriban en este registro que yo les decía. A partir del año pasado, bajo la resolución 81 del 2019, esa fecha pasó a ser a partir del 1 de abril, o mejor dicho, hasta el 1 de abril. Antes, hasta el año pasado, era hasta el 15 de abril. Ahora es hasta el 1 de abril.
Obviamente, en la situación que estamos, con este aislamiento obligatorio por culpa del COVID, esta fecha se postergó, primero se postergó 2 meses, y como venimos seguramente se va a seguir postergando. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas acá lo dice, de modo que todos los empleadores que produzcan, importen, utilicen u obtengan en procesos intermedios, vendan y o cedan a título gratuito los agentes y sustancias considerados cancerígenos, deberán cumplir con esta obligación de tener un registro que no es ni más ni menos que avisarle a la ART, y la ART lo hace, lo lleva al registro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde declara que en tal establecimiento de tal empresa tenemos exposición a algún agente de riesgo. Vamos a hacer un ejemplo muy clásico, que todos ustedes lo ven, en una estación de servicio. Tenemos exposición a benceno por las naftas. El diésel, el gasoil no tiene benceno, entonces no sería necesario, pero con las naftas, sí, las naftas tienen benceno. Entonces fíjense que acá una estación de servicio no lo produce. Fíjense que acá dice, de modo que los empleadores produzcan, importen, no lo produce una estación de servicio, no le importa, no lo utiliza porque no lo está utilizando, si bien lo deposita en sus tanques, pero lo que hace es justamente un depósito y después lo vende. Entonces acá lo que cuadraría es vender. Lo venden, lo depositan y lo venden. Y más allá, fíjense que dice produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, porque un agente cancerígeno se puede obtener en el proceso de fabricación de una sustancia o demás. Entonces también puede generarse en el proceso de trabajo. Y o cedan a título gratuito a algún tipo de este agente. Entonces todas las empresas que tengan algún tipo de agente cancerígeno tienen que hacer la presentación. Ahora esa presentación, como les dije, a partir del año pasado, se hace un poco más, no es nada fácil porque no solamente tiene que declarar qué trabajadores están expuestos, sino también tiene que determinar que la cantidad, litros, kilogramos o lo que sea, de esa sustancia se manipuló, se vendió o se produjo en el año vencido. Siempre esta planilla se entrega año vencido. O sea, hasta el 1 de abril o 15 de abril, como dice acá, se entrega lo que se produjo en el año 2019, o sea, el año pasado. Entonces hay que determinar qué cantidad se usó, se comercializó y demás. En el caso de las naftas es muy fácil el benceno, porque en la planilla de seguridad, la hoja de seguridad de las naftas, dice que por cada litro de combustible, o sea, de nafta, hay un 0,05% de benceno. El dueñño de la estación de servicios saca la cantidad de litros que vendió en 2019, hace una regla de 3 y es sencillo. En otras empresas y establecimientos no es tan fácil hacer esa cuenta, porque imagínense que sea un polvillo de un proceso. ¿Cómo determinás qué cantidad de ese polvillo de agente cancerígeno se produjeron o no sé, se evaporaron o lo que sea? Entonces, en algunos casos es bastante complicado sacar o determinar la cantidad que se utilizó año vencido. Después también tienen que determinar qué trabajador estuvo expuesto a ese agente. Y bueno, es bastante extenso, pero ahora es un poco más ágil porque se hace todo por plataforma o por internet. Antes había que llenar lo que se llamaba el anexo 2 de la 415. Al decir 415 era sinónimo de hablar de cancerígenos. Entonces, hoy por hoy tenemos que hablar de la resolución 81, no 415. ¿Está? Bien. Esto que sí, me habla. Esteban, Sí. usted había dicho que ahora se registra como cancerígeno
los rayos ultravioleta de la soldadura, ¿no? Sí, también, sí. Y Bueno, bueno, ¿y se tendrá ahí, que hacer el registro también de eso, de los soldadores, o no? claro, ahí tenés que poner quiénes son los soldadores que están expuestos a rayos ultravioleta. Obviamente no vas a poder cuantificar eso, porque no sabes cuánto soldó, si bien la exposición estuvo, pero pudo haber soldado 2 horas promedio por día o 5 horas promedio por día. Sí se mide, la radiación se mide, eso para que lo vayan sabiendo, las radiaciones se miden, se pueden medir las radiaciones que tiene un soldador. Pero lo que pasa es que se hace un muestreo de ese momento en que estaba soldando, que quizás estaba soldando con un electrodo más grueso, uno más fino, con un amperaje más, un amperaje menos. Eh, el proceso de soldadura, para los que no están en el tema, puede ser soldaduras con electrodo, con MIG, que es un sistema,